Ya estamos con el periodista Javier Algarra, con quien tenemos mucha actualidad que comentar. Don Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Encantado de acompañarte. Bueno, vamos a empezar por algo que puede marcar en política un antes y un después, ¿no? Y es las elecciones, las futuras elecciones, ya queda poco, están calentando motores todos los partidos, elecciones autonómicas y municipales. ¿Puede llegar a ser, Javier, esos futuros comicios, digamos, un punto de inflexión para Pedro Sánchez? Es decir, vamos, demostrar, poner de manifiesto la caída del PSOE y ser la crónica de una muerte anunciada, digamos. Yo creo que sí, sin lugar a dudas. Como sabes, las elecciones autonómicas y municipales son una antesala Sí. de las posteriores generales que se tienen que celebrar. Y está claro que un vuelco en el mapa político español de verse todo teñido de azul, lógicamente da un impulso muy grande a un Alberto Núñez Feijóo que no hace más que crecer en las encuestas y, lógicamente, arrincona a un Partido Socialista que está en caída constante. Todas las encuestas que estamos viendo, que se establecen en clave nacional de unas elecciones generales, están diciendo que Feijóo gana las elecciones y que le saca hasta 8 puntos incluso a Pedro Sánchez. Bueno, todas menos el barómetro del CIS de Tezanos, ya lo sabes, que en un intento de mejorar la imagen de su señorito está insistiendo en que ante unas elecciones generales ahora ganaría Pedro Sánchez por delante del Partido Popular y que incluso Podemos quedaría por delante de Vox, cosa que no coincide con ninguno de los otros sondeos que dicen totalmente lo contrario. Con lo cual, a tu pregunta, yo creo que sí, que clarísimamente las próximas municipales y autonómicas de esta próxima primavera van a suponer un vuelco muy importante, porque seguramente ese mapa se va a teñir de muchísimo color azul y eso, lógicamente, va a generar un revulsivo para un Partido Socialista que está en caída libre en esas encuestas y que, lógicamente, tendrá que rearmarse de cara a unas futuras generales. Aquí en la Comunidad de Madrid, Javier, claro, uno de los objetivos del PP de Madrid es conseguir esa zona sur, ¿no?, de Madrid. De hecho, esto fue lo que comentó en una entrevista en Es Radio la propia Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, también la presidenta del Partido Popular, ¿no? ¿Crees que se conseguirá teñir de azul ese sur de Madrid, que es clave, desde luego, también para aumentar el liderazgo y el poder del PP de Madrid? No es imposible, ten en cuenta que eso ya ha ocurrido en anteriores ocasiones. Hace un tiempo teníamos, por ejemplo, municipios como Leganés o como Alcorcón gobernados por el Partido Popular y en estos momentos me consta que todas las organizaciones del PP de ese cinturón rojo de Madrid están trabajando muy intensamente. A ellos también les van a acompañar las buenas expectativas electorales. No sé hasta qué punto, son zonas muy difíciles para la derecha, siempre lo han sido, pero como te digo, no es imposible, ya lo hemos visto en otras ocasiones. El hecho de que para Isabel Díaz Ayuso es una zona fundamental es que los primeros candidatos que han sido anunciados para encabezar esas candidaturas han sido justamente los municipios del sur, para darles tiempo para que empiecen a preparar ya esas elecciones. Estamos todavía a la espera de conocer candidatos de muchos municipios del noroeste de Madrid, por ejemplo, toda la Sí. zona de dominio histórico del Partido Popular, Pozuelo, Majadahonda, Las Rozas, Boadilla. Toda esa zona todavía no tienen decisiones tomadas acerca de quiénes serán los candidatos, sin embargo, en el sur sí. Y yo creo que si no en todos, que bueno, que sería difícil, aunque todo es posible, sí en algunos podemos ver algún giro hacia el partido de Isabel Díaz Ayuso, ¿eh? Decías, Javier, que efectivamente el efecto Feijóo se consolida. Estamos viendo como cada día, pues en todas las encuestas, vamos, de forma tendencial ya nos dicen que esa diferencia entre PP y Vox se va acrecentando, hasta 8 puntos de diferencia dicen algunos, 10 incluso dicen algunas encuestas, menos el CIES, menos el Centro de Investigaciones Sanchistas de, de Tezanos, pues que dice todo lo contrario. Pero vamos, ya estamos habituados a ello. Pero desde luego, claro, hay otra incógnita y es Vox de momento. Es visible, ¿no?, que el Partido Popular no alcanzaría esa mayoría absoluta per se, que le haría falta, por tanto, a Vox. Y Vox parece que no está en sus mejores momentos. Vemos ahora el Olona que no se decide, que si entra, que si vuelve a la política, que si no, que si de la mano de Vox, que si sí. O sea, no se sabe lo que va a hacer Olona. Parece que Vox está un poco en ese sentido de capa caída, ¿no? En este tema hay dos aspectos fundamentales. Por un lado, desde el Partido Popular tienen que ser conscientes de que PP y Vox están condenados a Ajá. entenderse. Sí. Lógicamente, Feijóo está pugnando por tener mayorías absolutas, poder gobernar en solitario, pero debe ser consciente de que de no conseguirlo,
está absolutamente invalidada la posibilidad de pactar con el PSOE, siempre y cuando este sea el PSOE de Pedro Sánchez. Puesto que hay corrientes en el PP que siempre se muestran partidarias de un acercamiento al PSOE, pero en todo caso sería otro PSOE, no este. Con lo cual eso es imposible, ante lo que Feijóo ha de ser consciente de que su único aliado natural es Vox. Pero claro, como muy bien has indicado, ¿qué está pasando en Vox? El varapalo sufrido en las elecciones andaluzas, en la salida de Macarena Olona de la política, el hecho de que ahora haya confirmado que efectivamente ha pedido excedencia hasta finales de año en la abogacía del Estado para no reincorporarse a su puesto y, por tanto, volver a la actividad política, todo depende de lo que ocurra en los próximos días. Olona volvió a saltar a la actualidad el pasado viernes cuando sufrió el escrache en la Universidad de Granada. El próximo viernes tiene otra conferencia en la Universidad de Murcia, cuando vuelva de Panamá, que es donde se encuentra en estos momentos, y lo que tiene pendiente sobre todo es un encuentro con Santiago Abascal. De lo que ocurre en ese encuentro podremos empezar a discernir cuál es el futuro. Si hay un acuerdo, un entendimiento, Macarena Olona vuelve un poco a gozar del apoyo y la confianza de Santiago Abascal y la cúpula de Vox, bueno, se fortalecerá el partido. De lo contrario, ya cada vez son más los tambores que están sonando anunciando la creación de un posible nuevo partido encabezado por Olona. Y eso, lógicamente, dividiría a Vox, porque Olona, quieras que no, tiene un enorme tirón entre el votante de la derecha, causaría un problema para Vox, beneficiaría al Partido Popular, puesto que le dividiría a ese otro enemigo, pero no nos engañemos, quiero volver al inicio de la reflexión, están condenados a entenderse y mientras Feijóo no tenga garantizada una mayoría absoluta, creo que deben saber tender puentes ambas formaciones para planificar gobiernos futuros. Completamente de acuerdo, Javier. Otro de los futuros que preocupa es el de España. Estamos viendo ya una crisis que se está agravando. Eurostat ratificaba que, al contrario de lo que dice, de lo que asegura el gobierno, España es el país que más empleo destruye de toda la Unión Europea. Estamos a la cola del desempleo en la Unión Europea. Esto, claro, es una situación muy grave a la que hay que añadirle adicionalmente pues la inflación que estamos sobrellevando, la baja productividad que de forma histórica tiene España, la baja competitividad que también tiene de forma histórica España, que se está agravando, bueno, pues con las políticas económicamente inútiles de Pedro Sánchez, ¿no? La reforma laboral, perdón, la reformita de la reforma laboral de Pedro Sánchez, lo único que consiguió fue, bueno, pues encarecer los contratos y estadísticamente pasar de contratos temporales a contratos fijos discontinuos, que en términos prácticos es lo mismo, con lo cual no sirvió para nada, no creó más empleo, al contrario, se destruye más y un largo etcétera de inclemencias económicas, Javier. El problema, Hugo, es que estamos a la cola en todos los indicadores. Somos el farolillo rojo de Europa en todos los sentidos. Por supuesto, somos los que más empleo estamos destruyendo. Encabezamos las listas del paro juvenil, del paro femenino. Encabezamos también los peores índices en inflación, deuda, déficit y montones de cosas. Pedro Sánchez, cada vez que comparece en público, nos lanza mensajes absolutamente triunfalistas de que gracias a las medidas brillantes de su gobierno se ha conseguido paliar un poco los efectos de esta crisis generalizada, agravada por la invasión de Rusia a Ucrania, y no acaba de reconocer la auténtica realidad que es la que sufren las familias, los empresarios, los autónomos y los trabajadores en España. Las cosas están realmente mal. Y como tú ya has dicho, esa contrarreforma laboral, ese retoque cosmético que hicieron a la reforma laboral, ha venido a empeorar las cosas en cuanto a la creación de empleo. Lo que tendría que hacer un gobierno como el de Pedro Sánchez, y más en estos momentos de crisis, es fomentar la contratación. ¿Cómo? Ayudando a los empresarios, otorgándoles beneficios fiscales a la contratación y no obligándoles a que todos los contratos sean indefinidos, a darles un poquito más de flexibilidad. Esa contrarreforma laboral ha venido a perjudicar las cosas. Todos somos partidarios de que haya la mayor estabilidad posible en el empleo y que cuantos más contratos indefinidos haya, mucho mejor para todos. Y también somos partidarios de que suba lo máximo posible el salario mínimo interprofesional y de que en España los salarios suban, puesto que también tenemos salarios muy bajos. Pero lo que no se puede hacer es atando de pies y manos a los empresarios, que son a la postre los que crean empleo en España. Lo que habría que hacer es una política de fomento de la contratación a base de beneficios fiscales, bajar los costes sociales que tienen que pagar los empresarios por los contratos, permitirles gozar de una serie de modelos y modalidades de contratación diferentes que se ajusten a sus necesidades en vez de encorsetarles como lo están haciendo. Porque aquí la única conclusión a la que llegamos es que tenemos esos resultados, que seguimos en el farolillo rojo a la cola en todos los indicadores europeos.
Don Javier Algarra, periodista, un placer como siempre. Muchas gracias, un fuerte abrazo.